¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo Hola, soy Silvia Escudero, algunos ya me conocen. Daniel Ortega. Mélida Díaz, mediadora de la Ciudad de México. Y bueno, la idea es hoy reunirnos, hablar de qué pasa con el cumplimiento de las obligaciones en estos tiempos del COVID. Me parece que hay como muchas dudas, muchas inquietudes. La economía se frenó y los flujos de dinero no están siendo como solían ser hace 3 meses. Y esto genera pues mucha inquietud y pues estamos aquí reunidos para platicar de esto y de otros temas que irán surgiendo. Pues yo sugeriría que empezáramos con el marco legal, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto de la teoría de la imprevisión? ¿Qué es lo que podría aplicar en estos momentos, ¿no? Pero bueno, para hablar de la teoría de la imprevisión, pues sería bueno que platicáramos qué es la teoría de la imprevisión, porque los que somos abogados nos resulta familiar la cláusula o el término del rebus sic stantibus, pero seguramente a los que están inquietos por el cumplimiento de las obligaciones no saben de qué estamos hablando. ¿Ok? ¿Vas, Daniel? Bueno, pues la teoría de la imprevisión se refiere a lo que nuestro Código Civil actualmente reformado en 2010 establece en su artículo 1796, que es el cambio de condiciones que pueden existir en un contrato. El Código Civil se refiere expresamente a contratos de tracto sucesivo, es decir, contratos que se van cumpliendo en varias etapas, como podría ser, por ejemplo, el arrendamiento. ¿Sí? Lo que dice muy claro el Código Civil es que son contratos sujetos a plazo, como dije, de tracto sucesivo, y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas. Es decir, desde mi punto de vista, oneroso se refiere no a que le cueste más trabajo pagarlo, ¿sí? Sino a que se incremente su costo, ¿no? Esto, lo que estoy entendiendo es que tiene que ver con el equilibrio en la relación jurídica. Exactamente. Eso es exactamente lo que se busca y sería el espíritu de la ley. Más que lo que hablar aquí de cumplimiento de la ley, sería de justicia, más que nada, ¿no? De equidad en las relaciones, o sea, que exista Exactamente. el equilibrio para que ambas partes puedan cumplir con sus obligaciones y ese desequilibrio que causan las circunstancias vuelven para una sola de las partes mucho más oneroso el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, un poco aterrizándolo a lo que está pasando en el COVID, es tener como una radiografía a tiempo presente de la relación jurídica. Es decir, cuando se celebró el contrato, hablando por ejemplo del contrato de arrendamiento, se acordaron ciertas condiciones. La renta iba a ser a cierta cantidad. Sin embargo, a raíz de la pandemia, las condiciones han cambiado, ahora las circunstancias son distintas y entonces hay que revisar que esta cantidad pactada permanezca o se modifique. Porque creo que tiene que ver, cuando tú contratas, lo haces sabiendo las circunstancias que te van a permitir cumplir o no cumplir determinadas condiciones previstas en los contratos. Lo que ocasiona el COVID en este caso es que tus propias condiciones cambiaron. Entonces, esas obligaciones que tú contrajiste con base en esas condiciones que tú tenías anteriormente son las que fueron modificadas, ¿no? Que tiene que ver una cuestión a lo mejor financiera, otros aspectos jurídicos, otro tipo de obligaciones que desequilibran, o sea, que terminan incidiendo en el cumplimiento de tu contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que coincidimos todos en el tema que estamos tratando, pero sí, yo lo que quisiera preguntarme es, ¿un arrendatario en este caso lo puede exigir legalmente o
más bien nos tendríamos que atener ahora sí que a la teoría de la voluntariedad de los contratos, en la que vas y le pides, oye, ya no te puedo pagar y vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Pues la teoría de Desde la mi imprevisión, punto de ajá, vista, primero, en materia mercantil no aplica, ¿sí? no. Y así lo ha establecido también la Corte. Ujú. Entonces, contratos de empresas, pues de entrada, desde mi punto de vista, a reserva de lo que opinen ustedes, no aplica. En contratos civiles, tampoco. Tampoco, porque yo lo que creo es que no te está haciendo más oneroso la imprevisión que existe aquí, no te está haciendo más oneroso tu contrato sigue valiendo lo mismo, ¿sí? Y supongamos que tú rentas un local comercial y no lo puedes abrir, no lo pudiste abrir todo este tiempo, pues sí, no tienes ingreso. Pero en tu casa, tú vives en tu casa y es más, la vas a usar más ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque estás encerrado ahí, ¿sí? Y no está siendo más oneroso para ti esta circunstancia. Lo que está sucediendo es que tú ya no tienes ingresos y ya no puedes pagar, pero como lo establece la ley es que se vuelva más oneroso por la circunstancia, ¿sí? No sé qué opinan. Aquí yo no puedo dejar de pensar en el tema de a final de cuentas, el precio es una cantidad de vida, ¿no? La renta es una convención entre las partes. Sin embargo, yo ahí vería lo más oneroso porque te está costando más trabajo poder reunir esa cantidad. En donde si estamos hablando de un tema de equilibrio entre las partes, habría que revisar y como mediadora no puedo dejar de pensar en esta posibilidad de volver a acordar a partir de las nuevas realidades de ambas personas. De manera tal que yo me pongo a pensar en este sujeto que tiene que pagar la renta y que tiene que hacer las mismas cosas para ganar menos dinero, dadas las circunstancias. Entonces, para él sí se está convirtiendo en algo, en el cumplimiento es más oneroso. Y aquí me parece que sería bueno distinguir las acciones que yo tengo frente al juez y otra, la posibilidad que yo tengo a partir de la autonomía de la voluntad. Es decir, el espíritu de la ley tiene que ver con este equilibrio y de acuerdo a la postura que tú estás sosteniendo es que es difícil que el juez conceda razón por lo que tú estás diciendo. Sin embargo, para este arrendatario al cual le está resultando más oneroso este contrato, sí puede apelar a esta autonomía de la voluntad y poder acercarse al arrendador y poder platicar en qué condiciones están, en donde asumimos que las condiciones bajo las cuales contrataron cambiaron para ambos. Entonces es importante que se vuelvan a escuchar y vuelvan a acordar la relación jurídica a partir del COVID. Totalmente de acuerdo en esa parte. La pregunta era, ¿lo puede exigir legalmente o no? La verdad es que finalmente quedaría el árbitro del gesto. Tú lo puedes pedir el cambio de condiciones contractuales, pero será a la discreción del juez, y con eso no me refiero a arbitrariedad, sino que el juez considere que efectivamente resulta más oneroso para ti, y eso también va a ser un tema de prueba, ¿no? Además, ¿hasta dónde se agota, o sea, el análisis de hasta dónde se agota tu responsabilidad respecto a las obligaciones que contrajiste y con qué vas a responder? Porque en materia mercantil no aplica la teoría de la imprevisión porque el comerciante responde con todo su patrimonio de las obligaciones contraídas, ¿no? Además, los Entonces, comerciantes son expertos en su negocio, ¿no? No pueden decir, no exactamente. calculé Entonces, bien. y en materia civil, aunque se previene esa parte, el tema es hasta dónde, a pesar de ese cambio de condiciones, tú sí tendrías que responder con ese patrimonio que tú tienes.
¿no? O sea, entonces el análisis del cambio de condiciones y qué tanto sí resulta oneroso para ti, si tienes con qué responder o cómo responder, pues en juicio implica toda una serie de razonamientos y de pruebas y de demandas, ¿no? Que el juez tendría que analizar y determinar si aplica o no. Lo que hace la autonomía de la voluntad es que tú te apropias de tu situación, se sientan ambas partes y determinan qué es más conveniente para ellos. Y ellos permiten equilibrar su propia relación con base a las posibilidades que ellos mismos conocen, ¿no? Sí, y digo, a mí me parece que los riesgos que tiene el litigio tiene que ver con la argumentación, ¿no? Lo que yo estoy entendiendo es que me estoy adelantando un poco a que tú, Daniel, crees que no tienen acción. Lo cierto es que quien se asesore de un abogado queriendo hacer valer este derecho, pues tiene que argumentarle al juez para convencer al juez, para intentar probarle al juez que él tiene derecho y que su acción es legítima y válida y se puede hacer valer. Y es un argumento contra otro argumento, ¿no? La contraparte pues hará lo propio y esto hará que en el tiempo la convicción del juez irá en un sentido o en otro. Y eso es como el riesgo que implica un litigio, ¿no? Si una de las partes busca a un abogado, pues este abogado se posicionará para defender su derecho y tendrá otro abogado que hará lo propio, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias. Gran parte de la interpretación yo creo que aquí radica en la palabra oneroso. ¿Qué lo convierte en más oneroso? ¿Que sea más caro o que me cueste más trabajo pagarlo? ¿Qué piensan? Para mí es el que me cueste más trabajo ganar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que este cambio de circunstancias es para ambos. O sea, a final de cuentas, estamos en una situación actual en donde pues, la economía está frenada, a lo mejor no 100% parada, pero sí muy frenada, en donde el costo del dinero se ha resignificado. Y aquí me parece que en el ejemplo del arrendamiento, pues no están en las mismas condiciones todos los arrendatarios, ni están en las mismas condiciones todos los arrendadores. Esto es un tema casuístico. Yo creo que el tema de la onerosidad, corríjanme si la palabra existe o no existe, ¿sí? Onerosidad. No tiene solo que ver con, en mi opinión, que te cueste solo más trabajo no cumplir, sino también por las consecuencias de ese incumplimiento que serían realmente más onerosas para ti, porque tú estarías cargando entonces con toda la imprevisión de las circunstancias, porque te caerías en incumplimiento. Entonces yo, en mi opinión, es prácticamente imposible para mí cumplir, pero el no cumplir además implica una sanción para mí. Por ejemplo, en el arrendamiento incluso puede ser difícil acreditarlo porque, oye, pues entonces terminas el contrato y te vas a otro lugar, ¿no? O sea, lo que se refiere, o sea, la imprevisión es en realidad, hay una situación de la que no puedes escapar de tan onerosa que es para ti por esas circunstancias, ¿sabes? Si yo termino porque haya penas convencionales, porque haya pérdida de bienes, y entonces tú, además de que te cuesta cumplir, tú vas a asumir las consecuencias de ese incumplimiento, que son muy onerosas, porque son sanciones. En cambio, hay otras relaciones que por su naturaleza permiten o que te salgas de determinada manera, o entonces la onerosidad cuando se califica te va a decir, el juez tendrá que decidir, en este caso puedo considerar que no es oneroso para ti, porque tienes una salida, ¿no? O sea, en realidad, cuando hablamos de esas cargas, es que una sola de las partes estaría asumiendo todo el costo del contrato. Se vuelve demasiado caro. Y ahí donde dejas la bilateralidad de los contratos. Exactamente, ¿no?
Porque entonces, oye, no te puedo cumplir por el cambio de circunstancias y eso va a hacer que yo asuma unas cargas que van a hacer todavía más imposible que yo te cumpla o que afecten mi patrimonio de formas que yo no puedo después sanar o fácilmente sanar. Y a mí lo que se me ocurre es que se debería más que hablar de una terminación del contrato que traería como estas consecuencias de las que tú hablas, me parece que habría que volver al equilibrio de la relación jurídica, de manera tal que haya un ajuste de las condiciones y de las circunstancias. ¿A qué me refiero? A una reducción de renta, probablemente una ampliación del plazo, en fin, otro tipo de circunstancias y no necesariamente la terminación que sí implicaría consecuencias importantes para una ambos. renegociación te permite que ambos se puedan sentar, atender a sus propias necesidades, que las pongan sobre la mesa y que les permita disminuir incluso los costos que implicaría no negociar, ¿no? Es decir, oye, la verdad es que no puedo dejar de recibir rentas yo tampoco. Entiendo tus circunstancias de que no puedes pagarme el monto total o que te está haciendo muy difícil, pero tampoco puedo dejar de recibir rentas, pero tampoco me sale bien económicamente que tú te vayas, ¿sabes? Porque entonces voy a tener que intentar buscar otro arrendatario. Y eso implica gastos, implica costos. Entonces, si los dos se sientan y ponen todas esas cosas sobre la mesa para negociar, pueden llegar a acuerdos que los pueda satisfacer a ambos. Sí, y lo que establece la ley para cuando se den estos casos extraordinarios es, primero, que el deudor se lo solicite al acreedor, vamos a llamarles así, deudor y acreedor, dentro de los 30 días siguientes a que sucedió el acontecimiento. Uh-huh. En este caso, si no se ponen de acuerdo, tiene otros 30 días para acudir al juez y solicitarlo al juez. Y si el juez lo considera procedente, hay dos alternativas. Una es la resolución del contrato y la otra la modificación de las obligaciones. Uh-huh. Ahora, la modificación de las obligaciones que puede determinar el juez, el alcance de esa disposición normativa, pues es tan amplia, o sea, porque ¿quién va a decidir cuál es la modificación hasta dónde? Tú tienes que convencer al juez hasta dónde. Y la otra parte va a tener que convencer qué es lo razonable también. Como dice Silvia, es un tema de argumentación y quién va a convencer al juez de qué es lo razonable en la modificación de una cláusula y puede resultar en un tema que no sea realmente satisfactorio. Sí, ¿no? Pero en este caso el acreedor tiene la opción de elegir. Si no le gusta cómo resolvió el juez en la modificación de las obligaciones, entonces yo puedo decir, no, esa no la quiero, entonces se acaba el contrato. Es a mi voluntad, a voluntad del acreedor. Sí, no está matando la voluntad del acreedor. Y fíjense que hay otro artículo del Código Civil, pero ya ese sí es muy viejo, es anterior a 2010 respecto de la renta de fincas rústicas. Okay. El arrendatario es el artículo 2455. Dice, el arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios, pero sí en el caso de pérdida de más de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios, entendiéndose por casos fortuitos extraordinarios el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. Es básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que aquí sí establece claramente cuáles serían los casos y cómo se resuelve. Dice, en estos casos el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. Mira, volteamos hacia atrás en el tiempo, es una disposición que te puede dar respuestas, ¿no? A lo que está aconteciendo ahorita. Aunque sea para predios rústicos, pues yo creo que tiene razones de fondo que pudieran ser útiles, ¿no? En caso de que argumentes este cambio de circunstancias en el arrendamiento. Sí. Pero, digo, es muy específico al hablar de fincas rústicas, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Y de alguna manera que se prevé una pérdida en la obtención de los frutos, ¿no? Sí. Porque finalmente rentas una finca rústica
para trabajarla y para obtener los frutos de ese trabajo. Ese es el objeto, ¿no? El porqué de la contratación. Exactamente. Uh-huh. Motivo determinante de la voluntad. Así es. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué sugieren para evitar como todo este litigio y este tema de argumentación y de intentar generar convicción en un juez en el caso de esta imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones? Pues mira, realmente como ya lo mencionaste, puede ser que las circunstancias te pongan en el caso de que no te convenga, siguiendo con el caso del arrendamiento, que se vaya tu inquilino, que te deje de pagar tu inquilino y que tú puedas aguantar que te pague menos, ¿no? O que le puedas aguantar un tiempo y que las circunstancias te permitan continuar con él y a él también contigo, ¿no? Entonces, acercarse y platicar siempre, ¿no? Ese es lo mejor. Y para esto, pues, la mediación es, ahora sí que yo creo que la mejor solución. Yo considero que siempre acercarse, intentar negociar, pero no solo negociar, sino aprender a negociar efectivamente, y eso requiere preparación, que sepas cuáles son tus posibilidades o que puedas preverlas en la mayor medida posible, que te asesores no solo de abogado, sino que acudas a un mediador, para que esa posible renegociación de condiciones sea acorde a la legalidad, lo más equilibrada posible y lo más satisfactoria posible. Sí, y digo, yo creo que con esto que platicamos, pues siempre privilegiar la voluntad de las partes, ¿no? O sea, el saber que los involucrados son capaces de poder poner sobre la mesa sus posibilidades, sus necesidades, y saber que siempre de manera armónica y colaborativa se pueden obtener buenos resultados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque realmente creo que negociar esas condiciones contractuales implica apropiarte de tus circunstancias, ¿no? Implica que tú puedas obtener lo que realmente necesitas, que el otro también lo pueda obtener y no dejarlo, vamos, no es que un juicio implique dejar a todo a la deriva, pero implica un sinfín de posibilidades que no necesariamente van a ser las que tú esperabas, ¿no? Muy bien, pues creo que estamos de acuerdo. Muy bien, bueno, pues nos vemos para la siguiente cápsula la semana que entra. Sería buenísimo que nos escribieran al correo de Cónsule, que está en la página, contacto@consule.mx. Cualquier duda, sería buenísimo que nos escribieran, y algún tema de interés que pudiéramos conversarlo, valdría la pena hacerlo. Y estamos a sus órdenes. Yo creo que pues ahora nos enfocamos mucho, la verdad no era la idea, pero sí nos enfocamos mucho al contrato de arrendamiento. Pero yo creo que también derivado de esto van a surgir muchos problemas de contratos de crédito. Podría ser un tema que podríamos tratar también, ¿no? Sí, claro, sí. Pues gracias. Gracias. Bye.